El tema tiene que ver con el tratamiento o el trasplante de células madre o cordón umbilical para superar determinadas dificultades de salud. Y a veces son ofrecidos por especialistas e instituciones que no tienen rigor científico, que no está comprobado su eficacia. Por eso hoy nos visita el doctor Seslever. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo el estás? doctor Gustavo Seslever es miembro de la Comisión Asesora en Terapias Celulares y Medicina Regenerativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y en la pausa estábamos hablando precisamente y yo decía cuánta publicidad hay y cómo se siente uno, depende del bolsillo que tenga, con tantas empresas que se dedican a estas células madre y a estos cuidados y demás, y uno dice, ¿es cierto todo lo que me venden o hay quizás algunas cosas que podría definirlas como cortinas de humo, doctor? Bueno, en general, como siempre, no solamente en las células madre, siempre no suele ser cierto todo lo que se vende. Y esto es un problema de capacidad del paciente o a veces del consumidor de poder elegir las distintas alternativas. Las células madres es un tema glamoroso, está en los medios, está en todos lados, está instalado en la sociedad, porque son unas células que tienen capacidad teórica, potencial de fabricar cualquier tipo de órgano o tejido. Células del cerebro, células del hígado, células de la piel. Son parecidas a las células que aparecen poco tiempo después de la fecundación del óvulo, o sea, las células que nosotros llamamos blastocistos, que son un grupo de 15 o 20 células que van a dar lugar con el desarrollo a todo un organismo completo. Esas son las células madres. Entonces, la promesa es de que puedan hacer una medicina reparativa, que puedan ir a partir de cierta manipulación, puedan ir a los órganos y curarlos, a diferencia de hoy que usamos fármacos o complementando a los fármacos. Esas son las células madres. ¿Cómo hacer para advertirle a la gente que no caiga en la inocencia ante la desesperación por superar una crisis de salud? La medicina, digamos, la investigación desde la segunda mitad del siglo XX, y no de casualidad a partir de Nuremberg, empieza a dividir muy claramente lo que es la asistencia de lo que es la investigación, lo que es el tratamiento médico estándar de lo que es lo experimental. Hoy el tratamiento médico estándar de las células madres son los trasplantes de médula ósea, que se usan hace más de 2 décadas, en general para enfermedades de la sangre, leucemia o algunas anemias. Eso es lo estándar, eso es lo aprobado, eso es lo clásico. Lo demás es experimental. Y cuando un tratamiento en la medicina es experimental, tiene que tener ciertas condiciones para ser llevado a cabo, condiciones éticas y legales. Tiene que estar escrito en lo que llamamos un protocolo, tiene que ser aprobado por el paciente tiene que escribir que consiente formar parte de esa investigación, tiene que estar aprobado por la autoridad que regula eso, que en la Argentina es el INCUCAI, tiene que estar aprobado por el comité de ética del lugar, del hospital donde se hace, y sobre todo el paciente tiene que ser gratuito para el paciente y para su seguro médico. Esa es la medicina de experimentación, la medicina de investigación. En ese marco se puede admitir una investigación con células madre que hoy hay en curso en el mundo y algunas también en la Argentina para investigar si pueden curar distintas enfermedades. Pero al paciente le dicen, mire que esto es experimental. Es obligatorio, es un deber no solamente legal sino ético. El médico le tiene que decir al paciente, esto es experimental. Usted puede entrar en este experimento o no entrar y recibir el tratamiento convencional estándar para su enfermedad. Es una decisión del paciente y es indelegable. El médico no puede tomarla por el paciente. Es más, creo, y si no corrígeme si me equivoco, en ese contrato que uno firma con empresas que son muy conocidas, algunas famosas hasta han puesto la cara en su maternidad con estas compañías, le advierten a uno que en caso de tener que utilizar esas células, uno paga ese mantenimiento, paga el hecho de pertenecer a ese grupo, que tiene sus privilegios, pero después, si hubiera que hacer algún tipo de cosa afuera de esa institución que conserva congelados esas células, ya ahí no se harían cargo absolutamente de nada. Es decir, uno tendría que disponer de un dinero extra para todo eso que dicen que podría ayudarle en el futuro, en la vida a una persona. Usted se refiere a la guarda del cordón umbilical, que es un tema que en la Argentina y en otras partes del mundo se ha vuelto muy famoso. El momento del nacimiento se guarda el cordón umbilical que tiene células madre y le dice, este niño puede llegar a necesitarlo en X cantidad de tiempo. Nosotros desde la comisión no estamos de acuerdo con este procedimiento, porque nos parece que tiene un alto grado de incertidumbre. Nosotros estamos cobrando, digamos, las empresas por algo que no sabemos si va a servir. Un chico, por ejemplo, dentro de 85 años va a tener una enfermedad de Alzheimer. Esas células que guardo, ¿cómo van a estar? ¿Van a estar preservadas? ¿Le van a poder servir para algo? La verdad que no lo sabemos.
Entonces introduce un componente de incertidumbre muy grande. Nosotros no recomendamos hoy la guarda del cordón umbilical en estas condiciones para ser usado por el propio chico, el bebé de hoy, mucho más adelante, no sabemos bien ni cómo ni para qué, y sugerimos donar el cordón al banco público del cordón, que es el banco del Hospital Garrahan, que es un banco público de muy buen desarrollo, que funciona en red con otros bancos del mundo y que puede utilizar ese cordón para pacientes que realmente lo necesiten. Un paciente, por ejemplo, incluso esto es internacional, un paciente noruego, tiene una leucemia y las células de un cordón en la Argentina son compatibles con este paciente, entonces el banco argentino envía a Noruega, a la inversa, un banco de otro país puede mandar a la Argentina. Eso es un uso solidario. Recién decía, doctor, refería que los tratamientos tienen que contar con la aprobación sí o sí del INCUCAI. ¿Cuántos tratamientos hay absolutamente potables? No, los tratamientos estándar no necesitan el INCUCAI, que como le decía, el trasplante de médula. Eso va bajo responsabilidad del paciente. Exacto. Lo experimental tiene que estar controlado por el INCUCAI y hoy hay muy pocos en la Argentina en curso. Hubo uno en enfermedad chagásica en el corazón y probablemente este año, a partir de una sinergia, como yo les decía antes, no se le puede cobrar al paciente y hay que buscar herramientas de financiamiento alternativas. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene líneas de financiamiento de estas investigaciones y probablemente este año veamos el comienzo de algunos ensayos clínicos en pacientes en accidentes cerebrovasculares o quizá en enfermedades cardíacas con la utilización de células madre. Esperamos que este año comencemos. Doctor, y para terminar y ya despedirlo, me gustaría que, retomando el tema del banco de células madre del Garrahan, un papá que hoy está escuchando esto, una mamá que no lo sabía, ¿es gratuita esa donación? O sea, yo no me tengo que encargar de nada, ¿doy aviso a ese banco que quiero donar el cordón umbilical de mi hijo? El banco del Hospital Garrahan tiene convenios con la mayor parte de los sanatorios, hospitales y maternidades del área metropolitana y lo que hay que hacer es avisar al médico obstetra o a la institución que uno quiere hacer esa donación, que es absolutamente gratuita, altruista y solidaria. Bueno. La institución se encarga del resto. Doctor Sevlever, un gustazo que nos haya visitado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a ustedes. Muchas gracias, doctor.